Del padre Julio Membiel, El judío en el misterio de la historia. Parte 3, capítulo 1. El judío según la teología católica. El judío no es como los demás pueblos que hoy nacen y mañana fenecen, que crean una civilización admirable restringida a un punto del tiempo y del espacio. Recordemos los grandes imperios de los egipcios, de los asirios, de los persas, de los griegos y romanos. Su gloria fue gloria de un día. El pueblo judío, porción minúscula enclavada en la encrucijada de Oriente y del Occidente, está hecho de pequeñez para llevar el misterio de Dios a través de los siglos, y para llevar este misterio grabado en su carne. No debe crear una civilización porque esto es humano, y a él está reservado lo divino. Es el pueblo teológico que Dios crea para sí. Moisés nos refiere en el Génesis cómo el Señor Dios, 2000 años antes de Cristo, llama al patriarca Abraham, que vivía en Ur de Caldea, en la Mesopotamia, y le dice: «Sal de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, y ven a la tierra que te mostraré. Y hacerte he en gran gente, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendito. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditos todos los linajes de la tierra». Capítulo 2. El pueblo judío, hijo de Abraham, tiene entonces su origen en Dios porque Él los selecciona del resto de la humanidad y porque Él le promete su bendición en forma tal que en Él serán benditos todos los linajes de la tierra. Israel entonces es grande, y grande con grandeza teológica. Pero esta grandeza de Israel estriba puramente en su descendencia carnal de Abraham, en que este pueblo está formado en los lomos del patriarca, o en cambio estriba en la fe que tiene Abraham de la promesa de Dios. Esto es sumamente importante, porque si las bendiciones de Dios son para la descendencia carnal de Abraham, para la pura descendencia carnal, entonces por el hecho de ser hijo de Abraham, el pueblo judío será elegido y bendito entre todos los linajes de la tierra. Si en cambio las bendiciones están reservadas a la fe en la divina promesa, la pura descendencia carnal no vale. Es necesaria la descendencia de Abraham por la fe en la promesa, o sea, una descendencia espiritual fundada en la fe. Ismael e Isaac. ¿En qué estriba entonces la grandeza de Israel, según los divinos designios? Para mostrarlo, Dios le da a Abraham dos hijos, uno de su esclava Agar, que nace en forma corriente y natural y recibe el nombre de Ismael. El otro, en contra toda esperanza, le pare su mujer Sara en la vejez, de acuerdo a la promesa de Dios, y que es llamado Isaac. Con Isaac y con su descendencia, después de él, confirma Dios el pacto celebrado con Abraham. A Ismael le otorga el Señor también una bendición puramente material, prometiéndole hacerle caudillo de un gran pueblo. De este Ismael descienden los actuales árabes, que tan reciamente se han opuesto a la entrada de los judíos en Palestina. Como Ismael, el hijo de la esclava, se burlase y persiguiese a Isaac, Abraham, a instancia de Sara, su mujer, y de acuerdo a la orden de Dios, tuvo que echarlo de su casa. Ver Génesis capítulo 21. ¿Qué significado tienen estos dos hijos de Abraham, Ismael e Isaac? San Pablo, el gran apóstol de los misterios de Dios, nos explica que en Ismael e Isaac están prefigurados dos pueblos. Gálatas 4. Ismael, que nace primero de Abraham, como fruto natural de su esclava Agar, figura la sinagoga de los judíos, que se gloría de venir de la carne de Abraham. Isaac, en cambio, que nace milagrosamente de acuerdo a la promesa divina de Sara la estéril, representa y figura a la iglesia, que ha surgido como Isaac por la fe en la promesa de Cristo. No es por tanto la descendencia carnal de Abraham lo que salva, sino su unión espiritual por la fe en Cristo. El pueblo judío formado en Abraham no es precisamente por su unión carnal con Abraham, sino asemejándosele en la fe, creyendo en Cristo como puede lograr su salud. Todos los que se unen con Cristo forman la descendencia bienaventurada de Abraham y de los patriarcas, y son el objeto de las divinas promesas. La iglesia es Sara hecha fecunda por la virtud de Dios. El espíritu vivifica, y la carne en cambio nada vale, decía más tarde Jesucristo. Juan 6. ¿Podría suceder que este pueblo o parte de este pueblo, unido por lazos carnales con Abraham, creyese que esta pura unión genealógica es la que justifica y salva? Sí, podría suceder y sucedió, y para prefigurarlo, comenta el apóstol San Pablo, dispuso Dios que Abraham tuviese dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre.
mas el de la esclava nació según la carne. Al contrario, el de la libre nació en virtud de la promesa. Todo lo cual fue dicho por alegoría para significar que el hecho de una pura unión carnal con Abraham está representado en Ismael, hijo de la esclava, y la imitación de Abraham por la fe en Jesucristo figurada en Isaac, el hijo de la promesa. De aquí que haya que distinguir entre los verdaderos israelitas porque imitaron su fe en Dios creyendo en Jesucristo, y estos están figurados en Isaac, y los israelitas que descienden de Abraham por la carne sin imitar su fe, y estos están figurados en Ismael. Ismael perseguía a Isaac, y San Pablo comentando añade: mas así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así sucede también ahora. Gálatas 4. Y aquí está expresada la necesidad teológica de que Ismael persiga a Isaac, la sinagoga persiga a la iglesia, los judíos que están unidos con Abraham por solo una unión carnal persigan a los cristianos, verdaderos israelitas unidos por la fe en Cristo. Esaú y Jacob. El mismo misterio nos lo revelan los dos hijos que el Señor concedió al patriarca Isaac, Esaú y Jacob. Nos lo refiere el Génesis en el capítulo 95. Hizo Isaac plegarias al Señor por su mujer porque era estéril, y el Señor le oyó dando a Rebeca virtud de concebir. Pero chocaban entre sí en el seno materno los gemelos que concibió, lo que le hizo decir: si esto me había de acontecer, ¿qué provecho he sacado yo de concebir? Y fue a consultar al Señor. El cual respondió diciendo: dos naciones están en tu vientre, y dos pueblos saldrán divididos en tu seno. Y el uno sojuzgará al otro pueblo, y el mayor ha de servir al menor. El que salió primero era rubio y todo velludo, a manera de pellico, y fue llamado Esaú. Saliendo inmediatamente el otro, tenía asido con la mano el talón del pie del hermano, y por eso se le llamó Jacob. San Pablo, en su carta a los romanos, donde revela el misterio del pueblo judío, hace ver cómo Esaú, el mayor según la carne, es el pueblo judío, unido con Abraham por lazos puros de sangre, y Jacob, el hermano menor, es la iglesia formada de judíos y gentiles, que porque está unida por la fe en Cristo es preferida a Esaú. Y así se cumplen las palabras escritas: he amado más a Jacob y he aborrecido a Esaú. Y así la iglesia vence a la sinagoga, aunque la sinagoga, como Esaú, mantiene vivo su odio y dice en su corazón: yo mataré a mi hermano Jacob. Génesis 27. Grandeza del pueblo judío. He recordado estas figuras de los antiguos patriarcas no como evocación literaria, sino porque en el origen mismo del pueblo judío, en Abraham y en Isaac, está figurada la grandeza y miseria de este pueblo y su oposición con la iglesia. El pueblo judío es el linaje teológico escogido, consagrado, santificado, para significar y traernos en su carne a ese otro que había de venir, al esperado de las naciones. He aquí lo tremendo de ese pueblo: su carne está santificada y estigmatizada para traernos a aquel que es la verdad y la vida, que es la salud de los hombres. Pero, ¿por qué esta carne es santa? ¿Por qué es del linaje de Abraham? ¿O por qué ha de traernos a Cristo? En otros términos, ¿es Cristo quien santifica el linaje judío o es el linaje judío el que santifica a Cristo? He aquí entonces que Cristo, como había predicho Isaías, ha sido puesto como piedra de tropiezo y de escándalo para este pueblo. Porque si este pueblo, con la humildad de Abraham, cree en el Cristo que santifica su linaje, está llamado a ser raíz y tronco de una frondosa oliva que es la iglesia de Jesucristo. Si en cambio parte de este pueblo rechaza al Cristo, fundado en la soberbia de su linaje, está llamado a ser la raíz y el tronco de una vid silvestre que no produce sino frutos amargos de pecado. Si lo primero, este pueblo será Isaac, Jacob, Abel. Si lo segundo, este pueblo está llamado a desempeñar el papel de Ismael, Esaú, Caín. Pero este linaje escogido siempre tendrá superioridad sobre los otros linajes de la tierra. Si acepta al Cristo, será lo principal, lo mejor de la iglesia. Será la raíz y el tronco de esa oliva que produce frutos para la vida eterna, como enseña el apóstol. Si rechaza al Cristo, será también lo principal, es a saber, lo peor en el reino de la iniquidad. El apóstol San Pablo, que con orgullo se sentía israelita, subraya esta superioridad del judío en lo bueno y en lo malo cuando, escribiendo a los romanos, dice:
Así que tribulación y angustia aguardan al alma de todo hombre que obra mal, del judío primero y después del griego. Mas la gloria y el honor y la paz serán de todo aquel que obra bien, del judío primero y después del griego. Grande es pues la superioridad de los judíos, enseña el mismo apóstol. Romanos 3. Porque a ellos le fueron confiados los oráculos de Dios. El judío es entonces primero en el orden de la bondad, en el misterio de la gracia. Judío entonces el tronco del árbol que es la iglesia. Judíos o israelitas los patriarcas. Judíos los profetas. Judío Bautista el precursor. Judío San José. Judía la Madre de Dios. Judío nuestro adorable Salvador, en quien son benditas todas las naciones. Judíos los apóstoles y evangelistas. Judío el protomártir Esteban. ¿Qué pueblo? Este pueblo teológico, hecho tronco del árbol de la iglesia. Delante de esta oliva, ¿qué valen los pueblos gentiles que no son más que pobre acebuche? Que el poderío de Roma y la ciencia de los griegos, estulticia y necedad, lo llama el apóstol, porque absolutamente de nada sirven para la salud. Los gentiles, con los griegos a la cabeza, si quieren entrar en la vía de salud, tienen que entrar de limosna, aprovechando que algunos judíos serán rechazados para que ellos puedan ser injertados. Y así dice el apóstol que la caída de parte del pueblo judío ha venido a ser una ocasión de salud para los gentiles. Si algunas ramas han sido cortadas, y si tú, pueblo gentil, que no eres más que un acebuche, has sido injertado en lugar de ellas y hecho partícipe de la savia que sube de la raíz del olivo. No tienes de qué gloriarte contra las ramas, y si te glorías, sábete que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Romanos 11. Miserias del pueblo judío. Pero cuanto mayor sea la grandeza de Israel, que ha sido predestinado en el Cristo, tanto mayor ha de ser su fidelidad a Cristo. Miserable este pueblo si llega a rechazar a aquel que es su salud. Entonces seguirá siendo el primero, pero el primero en la iniquidad. Y todo cuanto más inicuo y perverso produzca el mundo saldrá también de este pueblo. Judío fue Judas el traidor, judíos Anás y Caifás. Judío el pueblo que se gozaba con la sangre del Salvador y que exclamaba: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Judíos los que apedrearon a San Esteban. Judíos los que dieron muerte al apóstol Santiago de Jerusalén. Judíos todos los que acechaban contra la predicación de los apóstoles. El crimen más grande de todos los tiempos, la muerte del hombre de Dios, el hombre Dios, ha sido perpetrado por este pueblo, que mereció por eso el nombre de pérfido. ¿En qué está la raíz del pecado y de todos los errores judaicos? En que parte de este pueblo creyó que las promesas hechas a los judíos a causa de Cristo, que debían hacer de ellos, fueron hechas a su carne, a su genealogía. En otras palabras, en lugar de advertir que si el pueblo judío era pueblo de predilección, lo era por el Cristo. Ellos, en su obcecación, creyeron que el Cristo recibió gloria de su descendencia genealógica. Así no era de Cristo de quien venía la gloria, sino de la carne de Abraham. Por esto los fariseos, encarnación genuina de este espíritu de iniquidad, decían con orgullo para no aceptar a Jesucristo: nosotros tenemos por padre a Abraham. Su pecado consistió entonces en carnalizar las divinas promesas. De esta suerte dieron valor de sustancia a lo que no era más que figura. Esperaron la salud de lo que no era sino un signo. Y del Mesías, que era el esperado para traer al mundo la gracia y la verdad, hicieron ellos un dominador político terrestre que debía asegurar y perpetuar la grandeza de Israel sobre todas las naciones, sujetadas como esclavas al imperio judaico. Carnalización del pueblo judío. Es aleccionador indicar las etapas del proceso de carnalización obrado en el pueblo judío. Siempre fue el israelita de condiciones naturales perversas, dominado por una gran soberbia y una gran avaricia. Moisés advierte expresamente a los israelitas, Deuteronomio 9. Sabe, pues, que no por tus justicias te ha dado el Señor Dios tuyo esta excelente tierra en posesión, pues eres un pueblo de cerviz muy duro. Y advierte más adelante, Deuteronomio 9, 13, 14. Y me dijo de nuevo el Señor: veo que este pueblo es de dura cerviz.
Déjame que lo desmenuce y que borre su nombre de debajo del cielo y te ponga sobre una gente que sea mayor y más fuerte que ésta. Pero de modo particular este pueblo prevaricó y se carnalizó en la época de los reyes, entregándose a 1000 deshonestidades e idolatrías, de suerte que en castigo fue primero desmembrado y llevado luego en cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor, 600 años antes de Cristo. 70 años duró este cautiverio, al cabo de los cuales, vueltos los judíos a Palestina, se reconstituyeron en nación sobre las bases nuevas y más firmes que les dio Esdras, a quien los judíos consideran un legislador casi tan grande como Moisés. De esta reorganización que dio Esdras al pueblo judío, arranca en realidad el judaísmo tal como era en tiempos de Jesucristo y como se perpetúa hasta nosotros. Para caracterizar a los judíos hemos de decir que el judío es un pueblo atado a un libro, el libro por excelencia, la ley, la Torá. En realidad forman la Torá los 5 libros del Pentateuco que escribió Moisés, pero los judíos solo aceptan la Torá con las interpretaciones que los rabinos han ido transmitiendo de boca en boca como palabra de Dios superior a la del mismo Moisés. Interpretaciones que han quedado consignadas y en cierto modo petrificadas en un voluminoso libro llamado el Talmud, que es el código civil y religioso de los judíos. El judaísmo. Perdón. Los judíos son entonces un pueblo forjado por la mentalidad de los rabinos, en especial de los rabinos fariseos. El fariseo nos muestra al vivo el carnalismo judaico. Carnal, digo, no precisamente porque los judíos tengan una propensión especial a los pecados de la impureza, sino en la acepción que Jesucristo daba a esta palabra cuando anatemizaba la tendencia de atribuir una interpretación literal inferior y terrestre a lo que en la mente de Dios tiene un sentido espiritual superior y celeste. Los fariseos, en lugar de seguir las huellas de los profetas que, como Isaías y Ezequiel, habían predicado la adoración de Dios en espíritu, la compunción del corazón, la reforma de las costumbres, la caridad para con todos los hombres, se afanaron por inculcar en el pueblo la observancia literal de ritos mezquinos y un sentimiento de orgullo por el hecho de la descendencia carnal del patriarca Abraham. Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, exclamaban con orgullo, como si la carne justificase. San Juan 8. Los fariseos, casuistas miserables, habían redactado numerosas prescripciones sobre la purificación, la ablución, la loción e inmersión de las manos, de los cuerpos, de las copas, de los manteles, a fin de asegurar la pureza del pueblo. Obligaban al baño a todo fiel que había tocado a un no judío, en el paseo, en el mercado, y consideraban grave pecado la violación de estas reglas rituales. El que comiere pan sin lavarse las manos, dice el Talmud, obra tan mal como el que se echa con la meretriz. Nada demuestra mejor el carnalismo judaico que aquellos terribles ay que en los últimos días de su vida mortal pronuncia Cristo, denunciando la hipocresía de religión, la hipocresía de pureza y la hipocresía de piedad del pueblo farisaico. Mateo 23. Denuncia la hipocresía de religión cuando dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres, porque no vosotros entráis ni dejáis entrar a otros. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que rodeáis la mar y la tierra para hacer un prosélito, y después de haberle hecho, le hacéis 2 veces más digno del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis diezmos de la yerba buena y del eneldo y del comino, y habéis dejado las cosas que son más importantes de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Denuncia la hipocresía de pureza cuando les increpa diciendo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, y por dentro estáis llenos de inmundicia y de rapiña. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes a los sepulcros, blanqueados, que parecen por fuera hermosos a los hombres, y dentro están llenos de huesos muertos y de toda suciedad. Denuncia por fin la simulación de culto y piedad para con los antepasados cuando les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas.
Llenad vosotros la medida de vuestros padres. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo huiréis del juicio de la Gehenna? Por esto he aquí que yo envío a vosotros profetas y sabios y doctores, y de ellos mataréis y crucificaréis, y de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre inocente, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. Nadie en el curso de la historia ha pronunciado anatemas más terribles que el Hijo de Dios contra este pérfido carnalismo judaico, que iba a colmar toda medida con la muerte del justo por excelencia. El gran pecado de los judíos. El 14 de Nisán del año 33, el pueblo judío agrupado en Jerusalén delante del pretorio del gobernador Pilato, asusado por sus sacerdotes, pide a voz en grito la muerte del prometido. Crucifícale, dicen, crucifícale. ¿Qué mal ha hecho? Nosotros, responden los judíos, tenemos una ley, y según esta ley debe morir. Juan 19. Y antes habían dicho los rabinos en un concilio secreto contra Jesús: ¿qué hacemos? Si lo dejamos así, creerán todos en él, y vendrán los romanos y arruinarán nuestra ciudad y nación. Y Caifás añadía: conviene que muera un hombre por el pueblo y no que toda la nación perezca. Juan 11. Los judíos entonces, en nombre de su ley, de su Torá, y para servir a los intereses carnales de su nación, de su raza, piden la sangre de aquel que les fue prometido como bendición. Ellos concitan a los gentiles contra Jesús. Ellos, con los gentiles como ejecutores de sus planes, crucifican a aquel que será levantado en alto como signo de contradicción. Lucas 2. Y Cristo, piedra de tropiezo, levantado en alto por encima del tiempo y del espacio, con los brazos extendidos, dividirá en dos a este pueblo. Los unos, en la persona de los apóstoles, serán los grandes instrumentos de la misericordia de Dios en la fundación y propagación de la Iglesia. Los otros, en la persona de los escribas y fariseos, serán instrumentos de la justicia divina en el reino de Satanás, en su obra de perdición de la Iglesia y de las almas. El judío verdadero Caín. Dios nos exterminará al judaísmo carnalizado. Dios no exterminará al judaísmo carnalizado. Cuando los judíos deicidas se vuelvan al Señor y como verdadero Caín le digan: mi iniquidad es muy grande para merecer el perdón. He aquí que me echas hoy de la haz de la tierra, y me esconderé de tu presencia y seré vagabundo y fugitivo en la tierra, por lo que todo el que me hallare me matará. Génesis 4. El Señor les dirá, como a Caín: no será así, antes bien, todo el que matare a Caín 7 veces será castigado. Y puso el Señor a Caín señal para que no le matase todo el que lo hallase. Y desde entonces este pueblo, marcado con el sello de Dios, debe andar errante por el mundo, ¿haciendo qué? Llevando en su carne el testimonio de Cristo en el misterio de la iniquidad. Porque la carne judía, quieras o no, proclama a Cristo el bendito de todos los siglos. Lo proclama la carne porque Cristo es de esa genealogía. Lo proclama la carne judía porque esa ley del judío, rabínicamente interpretada, ha crucificado a Cristo, término y cumplimiento de la ley. Y Cristo no puede ser recordado sin que recordemos al judío, y el judío no puede ser recordado sin que recordemos a Cristo. Lo proclama la carne judía en el misterio de iniquidad porque el judío, sellado en la iniquidad después que perpetró su crimen, queda para el resto de la historia como el agente de iniquidad. El judío que fue misterio de bondad queda convertido en misterio de iniquidad. Ya no es Isaac sino Ismael, no Jacob sino Esaú, no Abel sino Caín. Otros le han arrebatado los derechos de primogenitura, a otros le fueron acordadas las bendiciones de la promesa, y esos otros somos todos aquellos judíos y gentiles, judíos primero y después gentiles, que formamos la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es el verdadero Isaac, el verdadero Jacob y el verdadero Abel. Cristo ha sido el santificador de judíos y gentiles para formar una creación nueva, la iglesia de Jesucristo, que adora al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4. Frente a la iglesia que es Isaac, Jacob, Abel, ¿qué hará la sinagoga? ¿Qué hará el judío? Hará el papel de Ismael, de Esaú y de Caín. ¿Qué hacía Ismael con Isaac? Se burlaba de él y le perseguía. Génesis 21. ¿Qué hacía Esaú con Jacob? Nos dice el Génesis 27. Esaú pues aborreció siempre a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido y decía en su corazón:
Vendrán los días de luto de mi padre y mataré a mi hermano Jacob. He aquí el papel que le toca entonces desempeñar a la sinagoga, el judío que queda judío y no quiere reconocer a Cristo. Se dedicará a perseguir a la iglesia como observa el apóstol, y tendrá que hacerlo porque esa es su misión, su papel teológico. El judío será entonces el agente de la iniquidad, así como en el reino de la bondad le cupo y le cabe, porque la historia es un presente a los ojos de Dios, la primacía, así también en el reino de la maldad le ha de caber el primer lugar. Y todo lo malo, que se perpetre en los 20 siglos de historia cristiana debe ser primera y principalmente judaico. Los otros pueblos, los gentiles, si quieren obrar la iniquidad, tendrán que venir a la saga de los judíos. Los gentiles, si quieren carnalizar, tendrán que judaizar. Así, con gran exactitud teológica, los santos padres llaman judaizantes los gentiles que diseminan la herejía.